Hola, seguimos con entonces este capítulo sobre consumo. Hablábamos del modo de Fisher y el modo de Fisher hasta ahora lo hemos estudiado en un contexto en que teníamos información perfecta, perdón. Es decir, el agente sabe exactamente cuánto gana en el periodo uno y 2 en cualquier momento. Entonces no hay incertidumbre respecto a, por ejemplo, si va a quedar desempleado, respecto a qué valor va a tomar la tasa de interés en algún momento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Desde este mundo con información perfecta, nos gustaría movernos a un mundo con información imperfecta y tratar un poco del problema de cómo el riesgo afectaría las decisiones de consumo y ahorro. ¿No? Por ejemplo, si la gente tiene miedo de quedar desempleado en el futuro, ¿cómo impacta hoy este miedo sobre sus decisiones de ahorro y etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces nos gustaría, por ejemplo, hablar de ahorro precautorio, es decir, un ahorro que toma lugar por el miedo de que a futuro el agente pueda tener un cambio negativo en su ingreso. Hasta ahora el ahorro, la única razón por la cual ahorraba la gente era para suavizar el consumo. ¿Ya? Entonces no estaba este motivo precautorio al momento de ahorrar. ¿Ok? Ahora, para hablarles de riesgo, voy a tener que recordarles unos conceptos, y en particular el concepto de la aversión al riesgo. ¿Ok? Um, y bueno, para explicarles o recordarles más bien qué significa la aversión al riesgo, les he traído este ejemplito. ¿Ok? Entonces, como ven, vamos a movernos del enfoque de dos periodos que tiene el modelo Fisher y vamos a considerar ahora un mundo estático. ¿Okay? Vamos a tener un agente que tiene que elegir entre dos opciones. Esas dos opciones las llamo lotería, como suelen llamarlas los economistas. Y la primera es una lotería que en realidad no tiene ningún riesgo asociado. Entonces, la primera opción, el agente puede consumir R y obtener utilidad UDR. Um, Acá R es exógeno. Más bien es exógeno y es un parámetro. Además de exógeno, no, ya es como si tuviese su distribución degenerada en R. No se mueve. Va a consumir R de forma segura. Sí o sí, su utilidad va a ser UDR. Y la opción 2 va a tener riesgo, va a introducir riesgo. Y en particular, con probabilidad P, el agente puede consumir R más A. En tal caso, su utilidad va a ser U de R más A. Y con probabilidad 1 menos P, va a consumir R menos B. Y va a obtener utilidad U de R menos B. ¿Ya? Entonces, como ven, con probabilidad P puede consumir más que en la opción segura. Y con probabilidad 1 menos P va a consumir menos. ¿Ya? Y como queremos tratar únicamente del impacto del riesgo, vamos a suponer que lo que obtiene bajo la opción segura, la opción 1, que es R, en promedio va a ser lo mismo de lo que va a obtener en la opción 2. Es decir, que cuánto va a consumir en promedio según la opción 2, o la esperanza de consumo, va a ser P por R más A, más la probabilidad 1 menos P por R menos B. ¿Ok? Entonces, antes de tomar la decisión de por qué opción optar, el agente sabe que ambas opciones en promedio van a dar lo mismo. La opción 1 va a dar R sí o sí. Y la opción 2 también va a dar R en promedio. Lo que pasa es que a veces puede dar un poco más con probabilidad P. O a veces puede dar menos con probabilidad 1 menos P. ¿Okay? Entonces,
Lo que diferencia la opción 2 de la opción 1, como ven, es el ruido adicional que agrega la opción 2 con respecto a la opción 1. ¿Okay? En promedio los retornos son los mismos, simplemente que la opción 2 va a tener más varianza que la opción 1. ¿Okay? Entonces el concepto de aversión al riesgo permite determinar cuál de esas dos opciones el agente elige. Y en particular el resultado que ya habrán visto en otros cursos es que cuando la función de utilidad U es cóncava, el agente se dice que es aversivo al riesgo y va a elegir la opción 1. No le gusta el ruido adicional, el riesgo adicional que agrega la opción 2, entonces va a elegir la opción 1. Mientras que cuando la función de utilidad U es convexa, ahí es un agente que le gusta el riesgo adicional y va a elegir la opción 2. ¿Okay? Y les voy a dar una intuición gráfica de por qué es el caso. Entonces voy a bajar acá y les voy a hacer un gráfico donde les voy a poner consumo acá y les voy a poner arriba la función de utilidad U del consumo. ¿Okay? Vamos a suponer que la función es cóncava. Entonces, como decíamos, en este caso sería un agente averso al riesgo y debería preferir la opción 1. Efectivamente, si consume R, la utilidad que va a obtener el agente va a ser U de R. Esto es bajo la opción 1. Bajo la opción 2 pueden pasar dos cosas. Con probabilidad P, el agente obtiene R más A. Y con probabilidad 1 menos P, el agente obtiene R menos B. Es decir, que con probabilidad P va a consumir este nivel y obtener esta utilidad, U de R más A. O con probabilidad 1 menos P, consumir este nivel y obtener esta utilidad. ¿Okay? El agente, para tomar su decisión, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en economía muchas veces se usa un enfoque que se le llama de utilidad esperada. ¿Qué significa esto? El agente va a calcular la esperanza de utilidad que puede obtener bajo dos opciones y la más alta va a determinar qué decisión va a tomar. En particular, en ecuación, va a decir, bueno, la opción 1 me da U de R. ¿Qué me da la opción 2? Me da, con probabilidad P tengo U de R más A. Y con probabilidad 1 menos P tengo U de R menos B. ¿Ya? Va a comparar esas dos opciones y hacerse la pregunta cuál es mayor. ¿Ya? El punto es que con función de utilidad cóncava resulta que el término de la izquierda es mayor, por lo que la respuesta a esta pregunta sería que U es mayor, U de R es mayor que lo que hay a la derecha, si, entonces if en inglés, U is concave. Déjenme darles una intuición gráfica, y esta intuición se va a basar en la desigualdad de Jensen. Ok, entonces tenemos que comparar este nivel negro que tenemos acá con un promedio entre esos dos niveles verdes. ¿Okay? El nivel negro ya lo tenemos, queremos calcular el promedio o ubicar gráficamente dónde se sitúa este promedio. Primera observación, el promedio va a ser una combinación lineal entre los dos puntos que voy a llamar punto 1 acá y punto 2. ¿Ok? Entonces, y el segmento que les agregué acá en medio es el conjunto de combinaciones lineales entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? Como ven, según la probabilidad P, puede estar más cerca del punto 1 o más cerca del punto 2. Acuérdense
la probabilidad P, con probabilidad P consumo R más A, con probabilidad 1 menos P consumo R menos B. Entonces, si P es igual a 1, voy a estar acá. Si P es igual a 0, voy a estar acá. ¿Ok? Y a medida que P varía de 0 a 1, 1 se va a desplazar a lo largo de este segmento y poco a poco acercarse al punto 1. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿dónde nos ubicamos en este segmento? Resulta que, dado esta restricción que hemos impuesto acá, el hecho de que en promedio van a consumir lo mismo, uno puede mostrar que este promedio se va a ubicar acá mismo. ¿Ok? Esto es algo que se puede mostrar matemáticamente, lo cual sugiere que la utilidad esperada de la opción 2 se va a ubicar acá en este nivel rojo. Por lo tanto, gráficamente estamos viendo que la opción 2 va a dar una utilidad de espera menor que la opción 1 si es que la función u es cóncava, tal como lo hemos dibujado acá. ¿Okay? Podemos hacer el gráfico de una función convexa. Pongo C, pongo u de C acá. Hagamos la función convexa. Que habíamos dicho, tenemos R, R más A, R menos B. Si consumo R, obtengo este nivel negro. Y si consumo R más A, obtengo este. R menos B, obtengo este. Y el promedio de estos dos puntos está acá. En particular, por la restricción, vamos a estar acá. Entonces, en el caso de una función de utilidad convexa, la opción 2, efectivamente, nos va a dar mayor utilidad de espera que la opción 1. ¿Ya? Y vamos a querer el riesgo. Okay, entonces, según la cavidad o convexidad de la función de utilidad, podemos saber si a la gente le va a gustar o no el riesgo. En este caso, función de utilidad cóncava, a la gente no le gusta el riesgo, por lo tanto, en nuestro ejemplo, la gente va a optar por la opción 1. Pero si su función de utilidad fuese convexa como acá, le va a gustar el riesgo y va a preferir la opción 2 a la opción 1. ¿Okay? Ahora, intuitivamente, déjenme darles una intuición un poco más económica de por qué la concavidad genera aversión al riesgo. Volvamos al gráfico que les hice antes. U de C. Una función convexa. ¿Qué nos dice este gráfico? Partamos de este punto, por ejemplo acá, que es R. ¿Qué tenemos? Tenemos R más A y R menos B. La concavidad implica que las ganancias la gente las va a valorar poco. Efectivamente, cuando paso acá del punto 1 al punto 2, el aumento en utilidad va a ser muy chico. Por otro lado, la concavidad va a amplificar el impacto de las pérdidas. Efectivamente, cuando pasamos del punto 1 al punto 3, la pérdida en utilidad va a ser mayor que la ganancia que obtendríamos al pasar del punto 1 al punto 2. ¿Okay? Entonces, la concavidad de la función de utilidad, por su forma, va a reducir el impacto de las ganancias y va a amplificar el impacto de las pérdidas. Efectivamente, cuando uno sube hay poca pendiente, pero cuando uno baja más rápidamente de lo que sube. Esto lo genera la concavidad. ¿Okay? Y como a la gente no valerá tanto las ganancias, pero tiene mucho miedo de las pérdidas, no le va a gustar el riesgo. Y esto es la explicación de por qué
con la intuición de por qué la utilidad cóncava implica aversión al riesgo. De la misma manera, ven que el caso de una función convexa como esta, bueno, déjenme volver a hacer el dibujo rápidamente. Tenemos u de c acá, c, función convexa, lo voy a exagerar un poco para hacer el punto, r, r más a, r menos b. Como ven en este ejemplo pasa lo contrario. La convexidad amplifica el impacto de las ganancias, sin embargo reduce el impacto de las pérdidas. Entonces en este caso la gente quiere tomar el riesgo, porque si es que le tocará la ganancia, le va a dar muchísimo placer, mientras que si le toca la pérdida, si pierde con la lotería, tampoco le va a afectar tanto. ¿Okay? Esto es la intuición de por qué la concavidad puede generar aversión al riesgo. Ahora, déjenme darles un par de conceptos más relacionados con aversión al riesgo. ¿Okay? Y voy a volver con mi función de utilidad cóncava. ¿Ya? Ok. Entonces teníamos R acá. Y teníamos después R menos B y R más A. ¿Ok? Un primer concepto que nos gusta dar consideremos la lotería, ¿ok? Y consideremos entonces este nivel que voy a llamar 2 de utilidad de espera que nos da la lotería. ¿Okay? Alguna gente habla de equivalente cierto. Entonces, equivalente cierto. ¿Qué es el equivalente cierto? Consideremos la opción 2. La pregunta es, ¿qué opción segura nos entregaría exactamente la misma utilidad que la lotería? ¿No? Y en particular, el nivel 2 es equivalente a obtener, es equivalente en términos de utilidad a considerar un caso en que la gente consume C estrella. Entonces, este C estrella sería la cantidad de consumo cierta que daría exactamente la misma utilidad esperada que la de la lotería. Como ven, dado la concavidad, C estrella va a ser menor que R. ¿Okay? ¿Se acuerdan? R era cuánto consume en promedio el agente de la lotería. ¿Okay? Dado que no le gusta el riesgo, el consumir C estrella con certeza le da la misma utilidad que consumir la opción de la lotería, porque justamente no le gusta el riesgo. Entonces está dispuesto el agente a sacrificar un poco de consumo en promedio para limpiarse del riesgo. ¿Okay? Este es el concepto del equivalente cierto. ¿Okay? Y a partir de ahí uno puede hablar de prima por riesgo, que va a ser la diferencia entre R y C estrella. ¿Okay? Es decir, cuánto estaría dispuesto a pagar a la gente para limpiarse del riesgo. ¿Okay? Este es un concepto que usaremos en finanzas, en macrofinanzas. Esta diferencia entre C estrella y R sería la prima por riesgo que estaría dispuesta a pagar a la gente para limpiarse del riesgo. Okay. Estos son conceptos básicos de aversión al riesgo. Les daré 2 videos más sobre aversión al riesgo. Uno se dedicará a cómo cuantificar la aversión al riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de suavizamiento del consumo? Les di una manera de cuantificar cuánto la gente suaviza el consumo, y eso lo hicimos con elasticidad de sustitución intertemporal, ¿no? Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cuánto un agente es averso al riesgo? ¿no? Y después les daré otro video
que tendrá que ver con una aplicación de sus conceptos.